El letrero era pequeño y desgastado por el tiempo, ligeramente inclinado hacia la derecha, como si incluso él se hubiera cansado de estar quieto. Bienvenidos a Windmere, un lugar para respirar. Clara Matthews no respiraba. Todavía no. El sinuoso camino a sus espaldas aún resonaba con demasiados recuerdos. Cenas con la atmósfera cristalina, el eco de portazos y el frío intenso y familiar de un matrimonio que se había convertido en una lenta asfixia. Había firmado los papeles hacía 2 semanas. Había dejado la llave en el mostrador, había cargado las maletas en el coche antes del amanecer y no había mirado atrás. Windmere era el pueblo más pequeño que había visto en su vida. En la calle principal había exactamente 2 cafeterías, un supermercado y lo que parecía una librería artesanal que compartía edificio con una oficina de Hacienda. Los pinos flanqueaban las tranquilas calles, y el aire traía el aroma a humo de leña y hojas húmedas. Su nuevo trabajo en la clínica regional de Windmere no empezaba hasta el lunes, pero había llegado temprano para instalarse. La casa de alquiler estaba a las afueras del pueblo, modesta, ligeramente inclinada, con Yedra trepando por un lado. La había elegido por el porche envolvente y la promesa de silencio. El silencio era lo único en lo que confiaba últimamente. En su segundo día en la ciudad, condujo fuera de los límites urbanos. Necesitaba perderse, aunque fuera un poco, para recordarse a sí misma que realmente lo había dejado todo atrás. Bajó las ventanillas, dejando que la fresca brisa matutina le enredara el pelo, y giró hacia Old Mill Road, un tramo de grava que bordeaba un estrecho río. Fue entonces cuando ocurrió un brusco tirón a la izquierda, seguido del inconfundible chirrido de una rueda delantera al derrumbarse. El coche se estremeció y se detuvo. Clara masculló una maldición y salió, inspeccionando los daños. Una rueda pinchada, por supuesto. Miró su teléfono, sin cobertura, por supuesto. Tras dudarlo un momento, recordó una señal que había pasado en la última curva, Russo Auto, a 1,5 kilómetros más adelante. Cerró el coche y echó a andar. El taller estaba justo después de una curva, medio oculto por los árboles. Era un edificio bajo y ancho de acero corrugado. La puerta principal estaba abierta por un bloque de cemento. Una camioneta destartalada con el capó levantado descansaba en el frente, y música blues sonaba suavemente desde adentro. «Hola», llamó Clara, entrando en el interior en penumbra. Una mujer salió de debajo de la camioneta en una camilla, limpiándose las manos con un trapo. Tenía el pelo oscuro, recogido en un moño suelto, y estaba manchada de aceite. Su camiseta sin mangas estaba manchada del trabajo, dejando al descubierto unos brazos musculosos y un tatuaje que le llegaba justo por encima del codo. Clara abrió la boca para hablar, pero la mujer se le adelantó. «Debe ser la nueva Doc», parpadeó Clara. «¿Qué me delató?» La mujer esbozó una leve sonrisa. «El coche de ciudad, la expresión, y la noticia corre rápido». Clara Matthews, ofreció, extendiendo la mano. El mecánico no la tomó de inmediato, luego ella sí. Su agarre era firme, la palma cálida a pesar de la grasa. «Val Russo». «Se te pinchó una rueda», dijo Clara. «Está más abajo». Val tiró el trapo a un lado. «Te llevo de vuelta. Tengo un gato en la camioneta. Podría caminar, la grava es un infierno para los zapatos. Además, no cobro por la primera impresión». La camioneta de Val olía a aceite de motor y cedro. Clara se acomodó en el asiento del copiloto, sin saber dónde poner las manos. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», preguntó. «Crecí aquí», dijo Val. «Me fui un tiempo y volví». «¿Por qué?». Val se encogió de hombros. «Hay lugares que te dejan respirar sin mirar». Clara no respondió, sintió una ligera opresión en el pecho. Encontraron el coche exactamente donde Clara lo había dejado. Val se detuvo y se puso a trabajar con la soltura de la práctica, sin palabras innecesarias, solo concentración y movimiento, y el suave sonido metálico de las herramientas. «¿Siempre estás tan callado?», preguntó Clara después de un rato. «Solo cuando no conozco a alguien», Val levantó la mirada. «Me parece bien». En menos de 10 minutos el neumático estaba cambiado. «Deberían ponerle un parche al taller mañana», dijo Val, enderezándose. «Pero por ahora aguantará».
Clara buscó su billetera. Déjame pagarte. Val retrocedió, negando con la cabeza. Démosle la bienvenida. Clara dudó. Gracias. Val ladeó ligeramente la cabeza. Conduzca con cuidado, doctora. Y así, volvió a subirse a su camioneta y se marchó, levantando volutas de polvo tras las ruedas. Clara la vio desaparecer y luego alzó la vista hacia los árboles que se mecían en lo alto. Windmere era más pequeño de lo que había imaginado, pero algo en la mecánica, su voz, su tranquila seguridad, hacía que el pueblo se sintiera menos vacío. Tal vez mañana respiraría. A la mañana siguiente, Clara estaba en su cocina, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Afuera, el pueblo se movía lentamente. Windmere no creía en la urgencia, ni en las alarmas, ni en el anonimato. No tenía intención de volver a pensar en Val Russo. Sin embargo, su teléfono vibró en la encimera, un recordatorio de la clínica para su cita de ingreso ese mismo día. Pero la luz del tablero que parpadeaba al regresar la noche anterior había dicho algo completamente distinto. Baja presión, se necesita servicio. Suspiró, cogió las llaves y se dirigió al garaje. El viaje de vuelta a Russo se le hizo más corto esta vez. Árboles familiares se inclinaban, la luz dorada de la mañana se filtraba entre las hojas. El aire tenía esa quietud fresca de montaña que no se podía embotellar ni comprar. Cuando entró, la puerta del garaje estaba abierta de nuevo. Esta vez, Val no estaba debajo de un coche. Estaba inclinada sobre un banco de trabajo, soldando algo pequeño, con el ceño fruncido. No levantó la vista cuando Clara aparcó. Clara se adentró en la sombra de la tienda. Tus indicaciones fueron buenas, dijo. La llanta aguantó. Val levantó la vista y se subió las gafas a la cabeza. Se encendió la luz. Sí. Val dejó la herramienta y se limpió las manos, caminando hacia el coche. Abre el maletero. Clara obedeció, observándola moverse. Todo lo que Val hacía era preciso, sin movimientos inútiles, sin parloteo nervioso. Clara envidiaba ese tipo de silencio, el que no daba ganas de esconderse. Mientras Val se agachaba junto a la rueda delantera, Clara se quedó junto a la puerta del pasajero, bebiendo el café ahora recalentado que había traído consigo. ¿Hay muchas emergencias por aquí?, preguntó Clara. Val gruñó. Neumáticos pinchados, baterías agotadas, un tipo que intentó arreglar una fuga con chicle. Depende de cómo definas una emergencia. Clara rió entre dientes. Me refería a todo en general. Val se sentó sobre sus talones. ¿Te refieres a algo que pone en peligro tu vida? Sí, no a menudo. Windmere ladra más que muerde. Clara se apoyó en el lateral del coche. ¿Por eso volviste? Val levantó la vista y la miró a los ojos. Por eso me quedé. Clara asintió lentamente, sin saber qué decir. La honestidad en la voz de Val siempre la pillaba desprevenida, tosca, directa. Val se levantó y se secó las manos de nuevo. La válvula está desgastada. La reemplazaré. ¿Quieres esperar adentro? Clara dudó. ¿Te importa si miro? Val se encogió de hombros a medias, quizás sí. Clara la siguió al garaje. Las dos permanecieron juntas mientras Val organizaba sus herramientas y se ponía a trabajar. El zumbido de las luces del techo se mezclaba con la radio, rock clásico, suave y grave. ¿Siempre trabaja sola?, preguntó Clara después de un rato. La mayoría de los días. Sin asistente, no tengo paciencia para uno solo. Clara sonrió. Es comprensible. Las manos de Val no paraban de moverse. No me gustan las distracciones. Y aún así, aquí estoy. Esta vez, Val levantó la vista, la miró de verdad. No eres una distracción. A Clara se le cortó la respiración. Val regresó a la reparación y el silencio se prolongó de nuevo, pero no estaba vacío. Estaba lleno de algo que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Para cuando Val terminó, el café que Clara tenía en la mano se había enfriado otra vez. Todo listo, dijo Val, arrojando la válvula desgastada al banco de trabajo. Clara dejó la taza y metió la mano en su chaqueta. Déjame pagarte. Val se cruzó de brazos.
Era su segundo día oficial. Al mediodía ya había visto a 4 pacientes, una sinusitis, un esguince de muñeca, una mujer preocupada por si sus alergias estacionales eran algo peor, y un hombre mayor que solo quería hablar con alguien. Estaba registrando su historial médico cuando apareció la enfermera. Hay una persona sin cita previa, dijo. Un niño con fiebre, traído por su tía. Clara estaba en la habitación 2. Llamó suavemente antes de entrar. El niño no tendría más de 7 años. Estaba sentado en la mesa de reconocimiento, balanceando las piernas, con las mejillas sonrojadas y los ojos soñolientos. A su lado, recostado en una silla de plástico, estaba Val Russo. Clara parpadeó. «¿Tú otra vez?» Val esbozó una media sonrisa cansada. «No eres la única con trabajo fijo». Clara entró y cerró la puerta. «Este debe ser tu sobrino, Caleb». Val dijo, «Ha estado ardiendo desde anoche». Clara se acercó al niño, y su voz adoptó el ritmo tranquilo que usaba con los niños. «Hola, Caleb. ¿Te importa si te reviso los oídos y la garganta?» Él asintió tímidamente, pero con sumisión. Mientras Clara lo examinaba, Val permaneció detrás de ella, con los brazos cruzados y la mirada vigilante, protectora. Había allí una ternura que Clara no había visto antes, sutil pero constante, la que surge al aparecer una y otra vez cuando nadie más lo hacía. «Solo tiene un poco de fiebre», dijo Clara, irguiéndose. «Probablemente sea un virus. Manténlo hidratado. Vigila su temperatura. Se le pasará en un par de días». Val exhaló suavemente, dejando caer los hombros un poco. «¿Hay alguna posibilidad de convencerlo de que tome la medicina sin sobornarlo?» Clara sonrió. «Poco probable. Pero si le dices que el líquido lo convierte en dinosaurio durante 1 hora, suele funcionar». Caleb se animó. «¿En serio?» Clara asintió solemnemente. «Modo T-Rex, pero solo si te lo bebes entero». El chico sonrió y Val negó con la cabeza, divertida. «¿Se te da bien esto?» Clara la miró a los ojos. «Tú también». Val bajó la mirada después de imprimir la receta y repasar la dosis. Clara se quedó junto a la puerta mientras Caleb sacaba una pegatina de la cesta. «Gracias por hacernos un lugar», dijo Val en voz baja. Por supuesto, hubo una pausa, no incómoda, sino plena. Clara la observó. «¿De verdad eres cercana a él?» Val asintió. «Mi hermano trabaja en la construcción. Tiene un horario muy variable. He ayudado a criar a Caleb desde que usaba pañales». «¿Dónde está su mamá?» «Ya se fue». Clara no preguntó más. Val cambió el peso de un lado a otro. «¿Alguna vez lo has pensado, chico?» La pregunta pilló a Clara desprevenida. «A veces. Pero no me casé con el tipo de hombre que me permitiera imaginarlo con seguridad». La expresión de Val se ensombreció. «Lo siento. No lo seas». Se quedaron allí, en ese espacio pequeño y estéril, ambos cargando cosas que no sabían cómo nombrar. «Debería llevarlo a casa», dijo finalmente Val. Clara asintió. «Si te sube la fiebre, llama. No importa la hora». Val dudó un momento y luego dijo, «¿Quieres pasar por el taller esta semana? ¿Esa bici vieja de la que te hablé? Por fin tiene un cuadro que vale la pena presumir». Los labios de Clara se curvaron. «¿Me estás invitando a una cita en moto?» La boca de Val se torció. «Te pregunto si quieres ver algo de lo que me sienta orgullosa». Clara pensó en su apartamento, en sus cajas sin abrir, en su botella de vino intacta. Luego miró a Val, el polvo en sus botas, el suave matiz de sinceridad en su voz. «Sí, me gustaría eso». Caleb tiró de la mano de Val, agitando su pegatina de dinosaurio en el aire. «Tía Val, ¿podemos tomar un helado?» Val miró a Clara. «Aprobado por el médico, estrictamente medicinal». Clara dijo. Se fueron con suaves sonrisas y con el aroma de la posibilidad flotando tras ellos. Clara regresó a su oficina. La planta en su escritorio aún parecía medio muerta, pero algo dentro de ella, *esa parte*, se sentía un poco más vivo.
El cielo estaba morado cuando Clara regresó a la ciudad, con el abrigo colgado del brazo y sus pensamientos dando vueltas silenciosas y vacilantes. No había planeado terminar su turno tan tarde, pero el papeleo en la clínica se había acumulado y no quería irse a casa todavía. La casa se sentía demasiado silenciosa últimamente, demasiado limpia, demasiado intacta, como una maqueta en la que alguien se hubiera olvidado vivir. Giró hacia la carretera que conducía a las afueras del pueblo. El viejo garaje parecía una linterna en la oscuridad, con las puertas metálicas abiertas y un zumbido amarillento. El jazz flotaba en la noche, bajo y crepitante, proveniente de un viejo altavoz. Clara se detuvo al final del camino. Val estaba dentro, encorvada sobre una mesa de trabajo, con la máscara de soldar echada hacia atrás, y las chispas saltaban como luciérnagas mientras ajustaba algo en el chasis de una motocicleta. Ella levantó la vista cuando Clara se acercó, pero no habló, solo ofreció un gesto, una invitación sin palabras. Clara salió a la luz. Es tarde, dijo. Val no levantó la vista. No sabía que tenía horario de oficina. Clara sonrió levemente. ¡Qué día tan largo! Val la miró con una ceja levantada. ¡Qué paciencia! Solo una yo. Eso le valió una leve sonrisa. Clara se acercó al borde de la mesa. La motocicleta brillaba bajo las luces del taller, inacabada, imperfecta, pero hermosa a su manera. ¿Es este?, preguntó ella. Val asintió. Lo encontré hecho pedazos, en el granero junto al río. Me llevó un año quitarle el óxido. Parece que está listo para respirar de nuevo. Val se recostó en el banco de trabajo. Tenía las manos ennegrecidas de grasa y los antebrazos manchados de ceniza. Parecía algo tallado en tierra y acero, firme, inquebrantable. ¿Alguna vez arreglaste algo que no estuviera simplemente roto?, preguntó Clara suavemente. Pero abandonado, corrigió Val. Sí. Pero no se queda fijo si solo finges que no se rompió. Clara exhaló lentamente. Se quedaron así, cerca pero sin tocarse, la noche apretando el garaje, cargada de cosas no dichas. Val, empezó Clara, pero luego se detuvo. Val se giró para mirarla de frente. No me debes nada. Sé que no tienes que darme explicaciones, quiero darlas. Eso hizo que Val se detuviera. Clara dio un paso adelante. En Chicago, se había vuelto muy buena en fingir que todo estaba bien, que era feliz, que querer algo diferente la volvía egoísta. No lo eras, dijo Val en voz baja. Lo sé ahora, respondió Clara, pero eso no hace que desaprenderlo sea más fácil. Val asintió una vez. No, no lo es. Clara se acercó aún más, lo suficientemente cerca como para oler la leve mezcla de aceite de motor y jabón que Val siempre usaba, algo limpio, como pino o menta. Dime que pare, susurró Clara. Val no se movió. No lo haré. Sus labios se encontraron en una presión lenta e incierta, ni apresurada ni desesperada, simplemente real. El contacto se profundizó, suave, los dedos rozando las mandíbulas, las respiraciones entrelazadas, el sabor del miedo y el alivio a la vez. Clara se apartó primero, con la mano aún apoyada suavemente sobre el pecho de Val. Hace mucho que no hago eso, murmuró. Los ojos de Val la buscaron. ¿Te pareció mal? No. Clara tragó saliva. Me pareció verdad. Un silencio se instaló entre ellos, más pesado ahora, pero no frío. No se me da bien la gente, dijo Val. Me va mejor con las cosas que no me responden. Clara rió, suave y sincera. Lo hiciste bien esta noche. Val la miró. ¿Vas a correr mañana? No sé. Val asintió. De acuerdo. Pero no quiero. Clara añadió, y eso, más que el tacto, más que el momento, es la verdad que se mantuvo. No se despidieron. Clara simplemente se dio la vuelta para irse, y Val la vio irse, una sola mano aún apoyada en el borde del banco donde la de Clara había tocado. El jazz seguía sonando y la noche permanecía en silencio. Clara no durmió esa noche. Yacía en la cama, con la mirada fija en el techo en sombras, una mano sobre el pecho, como si pudiera evitar que su corazón se acelerara.
El roce la había desequilibrado, no porque estuviera mal, se burló. ¿De qué se trata esto en realidad? ¿De esconderte de tu propio potencial? ¿O de en quién te estás convirtiendo? No respondió. No tenía por qué hacerlo, porque en ese momento se dio cuenta de algo, ya no le tenía miedo a Aram. Tenía miedo de convertirse en alguien a quien él nunca reconocería. Y eso era bueno. Vete, dijo ella. Aram entrecerró los ojos. ¿Estás seguro? Clara abrió la puerta tras ella. Totalmente segura. Se demoró un segundo más de lo previsto, luego se subió al auto y se alejó, con los neumáticos escupiendo grava a medida que avanzaba. Esa noche, se sentó en su porche con una taza de té sin tocar. Le temblaban los dedos, no de miedo, sino de adrenalina, de recuerdo, de esa caricia que no podía dejar de revivir. Bajó la mirada hacia su teléfono. No había mensajes nuevos. Claro que no. Había rechazado a Val con fuerza, y Val no parecía de las que persiguen. Clara se levantó, cogió sus llaves y caminó hacia su coche. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, el garaje estaba cerrado y las luces apagadas. Pero Clara vio la luz de una lámpara de trabajo que venía de atrás. Golpeó el marco. Val. Una pausa, y luego la puerta se abrió con un crujido. Val estaba allí, con vaqueros desgastados, la camiseta manchada de grasa y el trapo aún en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Clara, sin sonrisa, solo silencio. Hola, dijo Clara con voz insegura. No estaba segura de si debía venir. No respondiste, dijo Val, tranquila pero distante. Lo sé. No sabía qué decir. Así que no dijiste nada. Clara se acercó. No es por ti. Val arqueó una ceja. Entonces, ¿qué fue? Clara miró hacia abajo, temerosa de los viejos hábitos, la visita de alguien a quien desearía no tener que volver a ver nunca más. Val no preguntó a quien no necesitaba preguntar. Clara continuó, me das miedo, Val. No porque hayas hecho nada malo, sino porque lo has hecho todo bien, y ya no recuerdo cómo se sentía. El silencio que siguió no fue frío, fue pesado, expectante. Val dejó el trapo. No persigo a la gente. Sé que no hago las cosas a medias. No quiero hacer las cosas a medias. Val tensó la mandíbula. ¿Entonces qué quieres? Clara tragó saliva con dificultad. Intentarlo, aunque lo estropee. Val avanzó lentamente. ¿Vas a correr otra vez? Probablemente, al menos una vez. Pero volveré. Val la miró a la cara. Luego dijo, la próxima vez, no tardes tanto. Clara asintió, parpadeando y apartando el peso de sus ojos. Trato. Esta vez no se tocaron, pero cuando Val le tomó la mano, Clara no la soltó. Las sirenas atravesaron la niebla matutina como un grito. Clara se despertó sobresaltada, el corazón le latía con fuerza. En Windmere, las sirenas no eran ruido de fondo, significaban algo. Iba a mitad de su uniforme médico cuando sonó su teléfono, asterisco incendio estructural. Mapley y Fed. Víctimas reportadas. Se solicitan servicios de emergencia. Asterisco tomó su estetoscopio y sus llaves y echó a correr. El vecindario ya estaba cubierto de humo. Los bomberos gritaban órdenes mientras una casa de 2 pisos ardía de adentro hacia afuera. Los vecinos permanecían en las aceras, algunos llorando, otros abrazándose con incredulidad. Las llamas se acercaban al techo como si quisieran más. Clara sacó su credencial de la clínica del bolsillo y se acercó a los socorristas. Soy médica, dijo. ¿Dónde me necesitan? Un joven paramédico señaló hacia el patio lateral. Inhalación de humo. Tenemos 3, uno con una quemadura leve y otro se escapó antes de que llegáramos. Necesita evaluación. Clara se agachó bajo la cinta de precaución y se dejó caer junto a la primera paciente, una joven que tosía con violencia, con los ojos abiertos por el miedo. Se movió con rapidez, evaluando sus constantes vitales y dando instrucciones tranquilas y firmes. Su cuerpo se movía por instinto. Este era su elemento: caos, presión,
Salvar a alguien antes de que el mundo se derrumbara a su alrededor. No vio a Val hasta que un bombero pasó a trompicones, murmurando. Uno de los vecinos entró corriendo y sacó a una mujer y a su hijo antes de que el fuego alcanzara el segundo piso. A Clara se le encogió el pecho. Se quedó de pie, observando a la multitud. Entonces, allí estaba Val sentada en la acera, ennegrecida por el hollín, respirando con dificultad, con una mano sobre el hombro izquierdo. Su camisa estaba chamuscada, la sangre oscurecía la tela cerca de la clavícula. Clara corrió hacia ella y se arrodilló frente a ella. Dios mío, Val. ¿En qué demonios estabas pensando? Val esbozó una media sonrisa. Estaban gritando. No pude pensar con claridad. Clara abrió un botiquín y comenzó a evaluar la herida, un corte horrible en el hombro, la piel irritada y roja en los bordes, quemada pero no profundamente. ¿Puedes mover el brazo?, preguntó Clara. Val hizo una mueca, pero asintió. Viviré. Clara se mordió la lengua y mantuvo las manos firmes, limpiando la herida y aplicando presión. Podrías haber muerto, la voz de Val era ronca. ¿Estás bien?, preguntó Clara. Sí, pero no lo hice, respondió Val. Clara la miró a los ojos. ¿Siempre eres tan imprudente? Solo para las cosas que importan. Se quedaron sentados en silencio durante unos segundos, con el humo arremolinándose a su alrededor, el fuego aún crepitando en el fondo y las sirenas desvaneciéndose a medida que pasaba lo peor. Esta vez no corrí, dijo Clara en voz baja. Val la miró. Vi el humo y no lo dudé. No por adrenalina ni por obligación, sino porque no soportaba la idea de tenerte al otro lado. La expresión de Val cambió y se suavizó. Viniste. Clara asintió con la voz ronca. Siempre lo haré. Val le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron, como si siempre hubiera sido así. La próxima vez que quieras hacerte el héroe, avísame con 5 minutos de anticipación, dijo Val riendo. Anotado. Su contacto llegó como todo lo demás entre ellos, cuidadoso, pausado, sincero. Sabía a ceniza, a miedo y a alivio, a supervivencia, a permanencia. Cuando se separaron, Clara ayudó a Val a ponerse de pie y la mantuvo cerca mientras caminaban hacia la ambulancia que los esperaba. Más tarde, después de que el caos se calmara y el incendio se declarara controlado, Clara se quedó al borde del terreno, observando cómo las brasas se convertían en humo. Val se acercó, vendada y recién cambiada, con la chaqueta colgada del brazo. ¿Sigues enojado conmigo?, preguntó furiosa. Clara dijo, pero viviré. Val se acercó a ella. Casi perdemos cosas antes de siquiera tener la oportunidad de construirlas. Clara se volvió hacia ella. Entonces dejemos de perder el tiempo. Val asintió lentamente. ¿Quieres venir esta noche? Prepararé la cena, o lo intentaré. Clara sonrió. Mientras no sea con soplete, me apunto. Y con eso, regresaron juntos a la camioneta, uno al lado del otro. El fuego que los ardía se había extinguido, pero algo nuevo había comenzado. Clara no se había dado cuenta de lo ruidosa que era su vida hasta que se calmó, como era debido. 3 días después del incendio, estaba sentada en el suelo de la pequeña sala de estar de Val, con las piernas cruzadas y descalza, observándola servir 2 tazas de café, como si fuera algo que hubieran hecho cientos de veces. Eres terrible para quedarte quieta, dijo Val, entregándole una taza. Clara sonrió. Es una condición, inquietud. Un efecto secundario de estar viva. Estás vivo, dijo obstinadamente. Gracias a ti, respondió Clara, tocando suavemente nuevamente el hombro recién vendado de Val. Val se encogió de hombros con el brazo libre. No lo hagas parecer heroico. Odio la atención. Odio el papeleo. Clara respondió, todos tenemos nuestras cargas. La sala olía a aceite de motor y velas de canela. La chaqueta de Clara estaba colgada del respaldo del sofá, su estetoscopio en el cajón de trastos de la cocina de Val. Todo se había desdibujado en los últimos días: tazas, hombros compartidos, apoyos, silencios que se desvanecían como un aliento compartido. Y aún así, el mundo exterior no había dejado de girar. El teléfono de Clara se iluminó en la mesa de centro.
Val lo miró. Llevas una hora ignorando eso. Clara miró fijamente. Clara no respondió de inmediato. En cambio, apoyó la cabeza en el hombro sano de Val y cerró los ojos. El silencio entre ellas se sentía cálido, esta vez, no vacío, no lleno de preguntas, simplemente hogar. Esa misma tarde, Clara estaba sentada en el porche de su casa alquilada, con el teléfono en la mano. El correo electrónico por fin se abrió. Su dedo se posó sobre la pantalla. Pensó en el sueldo, el apartamento que le ofrecían, el cambio de imagen para su currículum, el título. Luego pensó en la pegatina del dinosaurio de Caleb, en el chasis de una motocicleta brillando bajo una sola bombilla, en tocar a alguien, no porque fuera seguro, sino porque era real. Ella presionó eliminar. Esa noche, se encontró de nuevo en el garaje, pincel en mano, pintando la segunda mitad del cartel que Val había empezado. La música estaba baja, el aire olía a serrín fresco. Val se apoyó en el banco de trabajo. ¿De verdad te quedas? Clara no dejó de pintar. Parece que sí. No, dijo ella con una sonrisa, pero nunca he estado segura de nada que importara. Val le tomó la mano y le rozó los nudillos suavemente. Ya somos dos. Y, por una vez, Clara no sintió que estaba abandonando su futuro. Finalmente lo estaba eligiendo. Windmere tenía una forma de envolverte, suave al principio, luego implacable. Lo que le faltaba al pueblo en caos, lo compensaba con miradas atentas y curiosas. Y últimamente, esas miradas se habían posado en Clara y Val. Todo empezó en el café, dos mujeres sentadas en una mesa en un rincón, en voz baja y con miradas penetrantes. Una se inclinó hacia la otra y le susurró, «Se queda por ella, ¿verdad?» Clara no lo oyó, pero Val sí. No se inmutó, no respondió. Simplemente apretó más fuerte su taza y terminó su café, sin decir nada más. Al final de la semana, 3 pacientes habían comentado algo peculiar. He oído que la clínica tiene un poco más de atención personalizada últimamente, bromeó un hombre con un guiño. Otra mujer dijo, bien por usted, doctora Matthews, ya era hora de que Windmere se volviera más abierta. Clara sonrió cortésmente durante todo el proceso. En apariencia, se veía tranquila y profesional. Pero bajo la piel, algo se erizaba, la dulzura del pequeño pueblo se había vuelto más aguda. Se encontró dándole vueltas a la cabeza, deteniéndose antes de rozar el hombro de Val, preguntándose quién podría verlos acercarse demasiado, detenerse demasiado. Val se dio cuenta una noche, mientras limpiaban el garaje juntas. Después de cenar, se secó las manos y dijo, «Te estás alejando otra vez». Clara levantó la vista del mostrador. ¿Qué? Te estremeces cada vez que nos acercamos demasiado en público. Te ríes menos. Miras por encima del hombro. Clara no lo negó. La gente está mirando. Siempre lo ha hecho. Eso no te molestaba antes, dijo Val. No me había dado cuenta de lo pequeño que es realmente este lugar, dijo Val apoyándose en el banco de trabajo. ¿Te refieres a lo ruidoso que se pone cuando hay silencio? Clara soltó el trapo que sostenía. Esto es nuevo para mí, Val. Nunca lo había dicho en voz alta. Val no habló de inmediato. Yo tampoco. Eso sorprendió a Clara. Val la miró a los ojos. Nunca tuve el espacio ni la razón. Y ahora tengo ambas cosas. Clara exhaló. Quiero esto. A ti, a nosotras. Pero no quiero tener que luchar por ello cada vez que paseamos por la calle principal. Val asintió. No deberías tener que hacerlo. Pero lo haremos. Se quedaron allí, ya no como extraños, ni siquiera como amantes, sino como personas con miedos reales, historias reales y una elección real. ¿Te arrepientes?, preguntó Clara suavemente. Val dio un paso adelante. No. Clara bajó la mirada. Entonces yo tampoco lo haré. Val le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Lentamente, déjalos hablar. Déjalos ver. Esa noche, caminaron juntos al restaurante. No se sentaron en la mesa del fondo. No evitaron tomarse de la mano.
Cuando la camarera sonrió con complicidad y les trajo 2 cafés sin preguntar, Clara no apartó la mirada. A la mañana siguiente, Clara abrió su bandeja de entrada y encontró un mensaje de la Junta de Salud del pueblo, una invitación para hablar en la próxima Feria de Bienestar Comunitario. Sonrió. Pueblo pequeño o no, este lugar tenía espacio para algo más que rumores, tenía espacio para raíces. La llamada llegó justo después del atardecer. Clara estaba en su porche, viendo cómo el cielo se teñía de azul marino, cuando su teléfono vibró en su regazo. Val entrando. Es Caleb. No está respirando bien. Clara no hizo preguntas. Simplemente corrió. La camioneta de Val estaba estacionada a medio camino en el jardín delantero cuando Clara llegó. La luz del porche estaba encendida, la puerta ya estaba abierta. Dentro, Caleb yacía en el sofá, sonrojado y jadeante, con el pecho pequeño subiendo y bajando demasiado rápido. Val se cernía a su lado, con la mirada perdida. Su voz era tranquila, solo superficial. Sintió una opresión en el pecho y empezó a toser. ¿Alguna vez ha tenido asma? No, nada de esto, lo juro. Está bien, dijo Clara, escuchando ya la respiración de Caleb. Parece un espasmo repentino de bronco, quizá provocado por la exposición al humo. Necesito estabilizarlo. Le inyectó un broncodilatador de acción rápida y le sostuvo la mano todo el tiempo. Tenía los dedos calientes y temblorosos. Pero el medicamento hizo efecto rápidamente. En cuestión de minutos, la opresión en el pecho se alivió. Clara se recostó, respirando con él. Val observaba, en silencio e inmóvil, intentando no romperse. Cuando Clara levantó la vista, Val ya se movía, paseándose por la habitación, frotándose la nuca con la mandíbula apretada. Debería haberlo llevado al hospital. Debía haberlo sabido, Val. Ella se detuvo. Clara se levantó lentamente. Lo hiciste todo bien. Está bien. Val asintió y luego negó con la cabeza. Me quedé helada. Puedo reconstruir un motor en 30 minutos, Clara. Pero no pude arreglar esto. Clara se acercó a ella. No tenías por qué hacerlo. Por eso estoy aquí. Val exhaló temblorosamente. Nunca nadie me había dicho eso en serio. Bueno, ahora lo sabes. Sus frentes se tocaron. Sin contacto, solo presencia. Caleb, ya tranquilo y medio dormido, se removió en el sofá. Me quedaré esta noche, dijo Clara, por si acaso. Val no discutió. Más tarde, después de que Caleb se acomodó en la cama, Clara y Val se sentaron en los escalones traseros bajo las estrellas, envueltos en una manta alrededor de ambos, cálidos y desgastados. Estaba aterrorizada, admitió Val. No solo por él, sino porque, por un segundo, pensé que tendría que afrontarlo sola. No lo harás, dijo Clara. Ya no. Val se volvió hacia ella. Entonces quédate. Ya lo soy. Val hizo una pausa. Quise decir más tiempo que esta noche. La mirada de Clara se suavizó. Lo decía en serio. El mundo estaba en silencio a su alrededor. Sin chismes. Sin juicios. Solo aliento, piel contra piel, solo 2 mujeres eligiéndose una y otra vez. Y, por primera vez en mucho tiempo, la elección se sintió como en casa.